Y la confrontación, ¿qué me dice? ¿Yo te estoy sanando? ¿Haz lo que yo te diga? No, te estoy dando una luz, una perspectiva. ¿Sí? No te estoy dando una receta. Las confrontaciones son recetas. Es un recurso interior que me tiene que servir para el resto. Para todo. Por eso, ¿qué es lo que en el fondo da el Grupo Resurrección? Una caja de herramientas. Una caja de herramientas. ¿Para qué? ¿O después de ese año, de ese periodo, no va a haber dificultades? Oh. ¿No va a haber caídas? ¿No va a haber retrocesos? ¿Y voy a tener que ir a buscar al coordinador? ¿Le voy a tener que llamar por teléfono a las 3 de la mañana? ¿Qué tengo que hacer? Abrir la caja invisible de mis herramientas y constituirme en un procesador terapéutico. Por eso, poco a poco, nosotros que nos descubrimos que hay un gran recurso interior, hay muchas heridas, pero que poco a poco, ¿quién tiene que ir aflojando y achicándose? Y tiene que crecer. Adelante, por favor. Por eso, la confrontación tiene que recorrer y respetar el proceso de sanación. La pena, tiene que, porque es el paso más instintivo. Ante una crisis, un sufrimiento, ¿qué es lo primero? Desde un niño, llorar. Llorar. Eso está en el cerebro primitivo más elemental, llorar. Llorar. Desahogarse. Pero, si pasan los meses y me he quedado en el llorar, me he quedado en las emociones más básicas. Me he quedado en lo más primitivo, en lo más instintivo. Como el niño que cree que por llorar y llorando tiene todo. Por eso pequeño el niño llora y se le da todo. ¿No? Pero si es grande y llora e insiste, se le da, pero de otra manera. En él hablar. ¡Ojo! La pena las personas la hablan al principio. Atento. Y cuando se han desahogado y uno espera que escuchen, ¿qué nos pasa? ¡Tuc! Hacemos un corte. Nos volvemos autistas. En el fondo no escuchamos porque estamos aturrullados. Y a los 5 minutos salimos de ver a esta persona. Nos encontramos con otra y ¿qué hacemos? Exactamente le contamos lo mismo. Exactamente. ¿Es normal? Sí. ¿Es necesario? Sí. Pero pasa un tiempito y si eso se hace, ya estamos haciendo un camino no demasiado saludable. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos enriquece como personas? ¿Qué expresa más el sufrimiento? ¿El llanto o la palabra? ¿El llanto o la palabra? La palabra. La palabra. La palabra. Infinitamente más. La palabra. Y esa palabra, de ida y de vuelta, dia, se dice en griego, se tiene que convertir en un diálogo. Es lo mismo decir, estoy mal, lloro. Es decir, estoy mal. ¿Por qué estoy mal? Es decir, tengo bronca. Estoy que me muero. ¿Es lo mismo? Hay una diferencia infinita, solo en 3 palabras. ¿No es así? Por eso la pena, por favor, adelante, por favor. La pena
Sale, porque si no, oxida el alma. Y al cabo del tiempo hay que decir, ahora tienes que escuchar. Y ya aprovecho. ¿Qué sana más en el sufrimiento? ¿El hablar o el escuchar? El escuchar. Si lo que nosotros decimos ya lo sabemos. Si lo que nos desahogamos ya lo sabemos. ¿Sí o no? ¿Se necesita al principio? Sí. Pero después es más de lo mismo. ¿No es así? ¿Qué es lo que necesito? Que alguien que hace un camino me dé recursos para avanzar. ¿Sí o no? Pero al principio hay esta idea insana. Pues me desahogo, vuelvo, lo cuento, luego otra vez, hay que hacerlo, hay que dejarlo. Pero poco a poco hay que decir, escuche. ¿Y son grupos de autoayuda los grupos de resurrección? No. ¿Por qué son grupos de mutua ayuda? Porque aún en nuestro sufrimiento hacemos una ascesis de escuchar el sufrimiento a los demás. ¿Y eso es muy positivo? Sí. Por eso los coordinadores de los grupos tienen que hacer una confrontación grupal. Cuando usted se desahogó, se presentó incluso, ¿le ayudó? Cuando usted escuchaba a los compañeros que hablaban de su sufrimiento, no. ¿Pasa esto? Y si usted sabe que cuando alguien habla, me duele porque habla usted tanto tiempo y se desahogó y quería que lo escuchara. ¿Somos egoístas? Cuando el otro hablaba, ¿qué sentía? Que se removía mi herida. ¿Le estaba haciendo sufrir la otra persona? No. ¿El sufrimiento dónde está? ¿Le estaba haciendo un favor? Sí. ¿Qué le estaba diciendo? Usted tiene una herida que la tiene que aceptar. Porque ahora le hablo yo, mañana será esto. Si usted no la acepta, no va a sanar nunca. Pero ¿cuál es la idea insana que me da el sufrimiento? Si tú escuchas el sufrimiento de los demás, se va a remover y agrandar tu herida. ¿Esto es cierto? Pero no es. Entonces, poco a poco hay que decirle que una manera extraordinaria, sumamente hasta rápida, sin quemar etapas, es escuchar el sufrimiento de los demás. Por eso observen que cuando uno habla, levanta la cabeza, hasta mira, se expresa. Cuando hablan los demás, ¿qué hace muchas veces uno? Se distrae, piensa en otras cosas, se hace autista. No se está dejando confrontar por la otra persona. Hay que recordar que es mutua ayuda. Mutua ayuda. Por eso los coordinadores también, cuando una persona termina de decir algo, ¿qué le pareció a usted lo de su compañero? Sí, porque yo.